y la decisión del presidente Abelardo del Espriella de eliminar la embajada de Colombia en el régimen cubano, pues ha generado todo tipo de reacciones dentro de la isla. La dictadura ya ha publicado un comunicado oficial diciendo que esto se trata de un acto de subordinación a la política de agresión de Estados Unidos. ¿Qué significa esta decisión para las relaciones entre el régimen cubano y América Latina? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de todo lo que se está gestando en América Latina, que yo creo que por primera vez estamos viendo gobiernos tener una posición más frontal con la dictadura cubana. Para ello nos acompaña Jaime Flores, quien es analista político. Jaime, bienvenido. Gracias, Mario. Siempre un placer conversar contigo y con toda tu audiencia. Vamos a comenzar escuchando al propio presidente de Colombia. Así fue como anunció su decisión, que no solamente con el régimen cubano, pero su decisión de cortar embajadas, consulados, puestos de trabajo en el extranjero. Por eso he decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Miren, hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la UNESCO. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola, eso es absurdo. De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país. Jaime, yo no sé cómo tú lo veas o cómo lo vean los colombianos, pero desde fuera lo que parece ser es una reconfiguración, un reordenamiento para ahorrar recursos. Por ejemplo, el régimen cubano siempre, una de las cosas que hemos criticado aquí muchas veces es que tiene una cantidad increíble de embajadas y de consulados en el mundo, que en el caso cubano sirven para hacer labores de espionaje. Pero, digamos, por ejemplo, ¿qué sentido tiene tener una embajada o consulados de Colombia en el régimen cubano, en Cuba, cuando ni siquiera las relaciones comerciales son tan importantes? Hace poco veíamos un informe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que entre otras muchas cosas recogía que todo lo que estaban diciendo de que iban a comprar arroz de Cuba a Colombia y todo era mentira. O sea, en realidad no se concretaba. Y vacunas que Cuba donaba que nunca llegaron a Colombia. Entonces, mi impresión es como que hay una reestructuración económica por encima de todo esto, ¿no? Más allá de lo que dice el régimen cubano, que es una política de subordinación a Estados Unidos. A ver, Mario, yo creo que aquí hay dos cosas que pues van juntas porque pues obviamente tiene que ver con decisiones relacionadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que son diferentes. Existe lo que tú bien dices, que es obviamente pues una reducción en cuanto a costos, en cuanto a logística, en cuanto a sentido común, embajadas y consulados que no tienen pues mayor importancia, que no resuelven mayor problema, que podrían ser de alguna forma pues optimizados. Pero también hay un aspecto político en esta decisión y es el que el mismo presidente de la Espriella lo dijo. Nosotros no vamos a tener ningún tipo de relaciones diplomáticas con ninguna tiranía. Y ahí se refería específicamente a Cuba y a Nicaragua.
Es decir, no solamente está el tema pues, de la reducción de los costos y del aparato burocrático que significa ese servicio diplomático muchas veces innecesario, sino que también pues, está el tema político. No es la primera vez que Colombia rompe relaciones con Cuba. Ya tuvimos esto durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, después de varias pues, incursiones de grupos guerrilleros patrocinados y financiados por Cuba en Colombia. Y ahora pues tenemos esto que se debe justamente a que pues, ya llegó la hora de que todo este tipo de cosas dejen de seguir funcionando en Colombia. Todos estos aparatos de seguridad, de espionaje, de intervención en los asuntos políticos internos, de patrocinio de organizaciones guerrilleras relacionadas con narcotráfico desde Cuba. Eso se tiene que acabar y se está acabando ya con la llegada de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Quiero leer un fragmento de lo que publicó el régimen cubano. Dice: de concretarse esta decisión, eliminar la embajada en Cuba de Colombia, que no tiene la más mínima justificación, qué clase cara, tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos, así como sus conexiones con lo más infame y vulgar de la política anticubana en ese país. Ay, señor. Vamos. Es increíble, es todo un compendio de desfachatez, un comentario de esas características. Lo que ha habido, sí, a lo largo de todos estos años, más de 6 décadas, ha sido una incursión permanente de Cuba en la política colombiana a través de los mecanismos más condenables, que son justamente los mecanismos de las organizaciones armadas, que han traído secuestro, destrucción, extorsión, destrucción además de las cuestiones ambientales en Colombia, organizaciones criminales que pues volaban oleoductos, causando daños irrecuperables a la naturaleza colombiana, incursión no solamente en la política, sino sobre todo en lo más grave, que eran las organizaciones armadas que trataban de hacerse al poder, utilizando además recursos de narcotráfico. Es decir, el narcotráfico y Cuba en Colombia han estado íntimamente ligados. Es a través de Cuba que muchos narcotraficantes lograron pasar droga con destino a los Estados Unidos. No, y recordar también todo el trabajo que ha hecho el régimen cubano a lo largo de los años, custodiando, refugiando a líderes guerrilleros, a terroristas que estando en la misma Cuba planificaban atentados contra el pueblo colombiano. Uh-huh. Secuestros aéreos, secuestradores de aviones colombianos de pasajeros terminaron en Cuba, miembros de organizaciones guerrilleras también. En Cuba se fraguó además la tragedia más dolorosa que ha vivido Colombia, que fue un acuerdo de paz que no trajo absolutamente ninguna paz y que por el contrario le trajo impunidad a guerrilleros, violadores de derechos humanos, violadores de niños, reclutadores de menores, que atacaron pues, los bienes de todos los colombianos a lo largo de décadas. Es decir, no estamos hablando de cosas que sucedieron ayer. Por eso me parece una desfachatez enorme que desde Cuba se refieran a las excelentes relaciones que ha tenido la isla con el país andino, cuando ha sido justamente lo contrario. Han sido regímenes colombianos, es decir, gobiernos colombianos, para ser más claros, los que se han pues confabulado con los intereses de Cuba en contra de los intereses de la mayoría de la población colombiana. Ahora esto llega a la luz, entre otras cosas, por algo que yo considero importante, que es lo que yo llamo el efecto Miami, del cual yo también soy de alguna forma un ejemplo. A nosotros en Colombia nos venden la idea de que Cuba es el paraíso socialista más importante del continente y tenemos que venir aquí a Miami, conocerlos a ustedes, conocer la comunidad cubana, vivir su drama, vivir su tragedia, familiarizarnos con todo esto que ha sucedido en la isla por todas estas más de 6 décadas para entender realmente lo que hay en Cuba. Me parece que como el presidente electo de Colombia pues ha tenido contacto muy directo además con la comunidad del exilio cubano aquí en el sur de la Florida, conoce muy bien la verdadera situación que atraviesan los cubanos. Definitivamente respaldado además por los congresistas cubanoamericanos y por buena parte de la comunidad cubanoamericana. Jaime, sé que tienes muchos compromisos, te agradezco mucho esta oportunidad de conversar y bueno, estamos muy pendientes de cómo va a evolucionar esta relación y lo que Colombia puede aportar al coro latinoamericano en relación con la dictadura cubana. Seguramente, claro que sí, Mario, estaremos de nuevo en contacto. Gracias, Jaime.